Somos bendecidos. Nos honra tener en la casa a la doctora Barbie Braithwaite. ¿Podrían darle la bienvenida? Amén. Bien, ya estás al aire. Ya estoy al aire. Creo que se me movió el oído. ¿A dónde fue? Soy una profesional. Ay de mí. Gracias. Y estoy al aire. Así que bien. Veré si cabe en mi bolsillo. Gracias a los que atraparon anoche. Ellos hacen el trabajo pesado. Lo hicieron bien, pero me gustó lo que Nate compartió. Saben, muchas veces se nota cuando alguien no quiere estar, no quiere caer, hacen esto. Eso es plantar el pie. Y es como, de acuerdo. Así que con él solo dije, bueno, sientes el viento y ni siquiera lo toqué. Y el viento del espíritu vino. Así que si las puntas de los dedos, si piensan, oh, ella me empujó, pero si viene un viento, yo no tuve nada que ver con eso, todo es Dios. Y no sé cómo sucede, pero me alegra que así sea. Porque cuando Dios nos toca, nunca somos los mismos. Había un hombre en la iglesia y Chuck Pierce nos suelta la cadena de vez en cuando e imponemos las manos a toda la congregación. Y un tipo me agarró en la audiencia. Él dice, Barbie, esa vez que oraste por mí. Y yo dije, nunca he orado por ti. Él dice, sí, la vez que oraste por mí. Y dije, te he impartido o te he impuesto las manos, pero nunca he orado por ti. Él dice, bueno, lo que sea que hiciste duró más de 4 días. Saben, pero eventualmente nos vaciamos. Y por eso necesitamos estar siempre en la presencia de Dios. Él tiene tanto para nosotros y es un Dios muy bueno. Y saben, me encanta cantar sobre el cielo, pero quiero que sepan que pueden ir al cielo ahora sin morir. Hay llaves que Él nos ha dado. Jesús es la puerta. No tenemos limitaciones en Dios. Absolutamente ninguna limitación en Dios. Cualquier cosa que hayan leído en la escritura es sí y amén para ustedes. Dios no hace acepción de personas, excepto cuando se trata de la pastora Lori, porque Él me dijo esta mañana que ella es una de sus favoritas. Dios ama a todos, pero sí tiene favoritos. Y si quieres ser un favorito de Dios, búscalo con todo tu corazón. Es igual que los padres. Ya saben, dicen, amo a todos mis hijos por igual, pero no es cierto. Todos lo sabemos. Está ese que sabe cómo acurrucarse y meterse directo en tu corazón. Y Dios también tiene de esos. Así que nuestro trabajo, nuestro honor, nuestro privilegio es subirnos a su regazo y decirle todo el tiempo lo grande y maravilloso que es, porque Él es grande y maravilloso. Anoche dije que íbamos a estar hablando sobre activar su voz profética, porque estamos en la era de Pay, pero quiero poner una diapositiva que creé, un test de dones espirituales. Si no saben cuáles son sus dones espirituales, quiero que le tomen una foto a esto, flores y hojas. Y cuando vean aparecer ese test de dones, preparen sus cámaras. Ahí está. Es un código QR que los llevará al sitio web. Y no solo no solo hagan zoom para obtener el enlace, sino tómenle una foto y guárdenla en sus fotos. De esa manera pueden enviársela a la gente y usarla como herramienta de evangelización. Las personas que no han nacido de nuevo aún tienen dones, y esto les da su primera pista de cuán dotados los hizo Dios. Esto les mostrará sus 2 dones espirituales dominantes y sus 2 secundarios, y les dará una hoja completa de lo maravilloso que Dios los creó. Así que por favor utilícenlo como una herramienta de evangelización y abrirá conversaciones para que también puedan discipular y guiar a las personas.
Así que hoy vamos a hablar sobre la voz profética y que Dios quiere que salgamos de nuestro escondite. No puedes ministrar a la gente, no puedes ganar personas para el Señor, no puedes ser un testigo audaz si te escondes. Y así en Jueces 6:12 el Señor vino a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo. Vino un ángel del Señor, eres un hombre valiente y poderoso. Y Gedeón se veía a sí mismo como el menor de su familia y a su familia como la menor de la tribu. Así que este tipo no era una persona muy audaz. Sin embargo, terminó guiándolos a la guerra con 300 hombres. Dios lo transformó totalmente a través de una visitación y Dios quiere que salgamos de nuestro escondite. Él se escondía de sus enemigos, pero Dios quiere que nos veamos más grandes, fuertes y poderosos que cualquier enemigo que se levante contra nosotros. Porque la Biblia ya nos ha dicho que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y cantamos sobre nuestra fe y sobre cómo creemos. Pero luego al salir por las puertas, a veces la realidad nos golpea y pensamos, ¿qué hay de este enemigo? ¿De aquel o de este problema? Pero tenemos que salir por las puertas hacia donde Dios tiene que abrirlas como puertas dobles, porque estamos tan llenos de la unción que llevamos su presencia en tal dimensión que somos como Pedro al caminar por el mercado y el brillo de su unción caía sobre enfermos, endemoniados o dolientes y eran sanados sin que él tuviera que decir nada. Es el toque del Espíritu. Es como cuando sopla el viento. Nadie tiene que tocarte, pero la presencia del Espíritu de Dios te toca de tal forma que eres vencido por su poderosa presencia. Él es todo poder, toda autoridad, toda fuerza. Así que Gedeón se esconde. Tenía miedo, tenía opresión, pero Dios lo liberó de eso. Digan esta declaración conmigo. Yo soy sin ninguna duda quien Dios dice que soy. Yo soy de verdad quien Dios dice que soy. No me esconderé, no me esconderé. Me levantaré y hablaré, me levantaré y hablaré. Miren, Dios nos dio permiso para ser grandes porque el Cristo en nosotros es grande. Él no nos hizo pequeños, Él no nos hizo débiles o marginales, no nos hizo para sobrevivir o solo ir tirando, nos hizo para prosperar y luego nos dio todo lo que necesitamos para lograrlo. Y todo está escrito en la palabra. Pero si no tomamos esa palabra que es logos, que es la letra de la ley, y la Biblia dice que la letra de la ley mata porque no podemos cumplirla, pero si dejamos que el aliento ruach de Dios sople esa palabra y sea vivificada, y entra al reino del Espíritu y abrimos nuestro espíritu para recibir el suyo, ahora es vivificada y está viva y resucita lo que esté muerto en nosotros y nos lleva a una vida abundante y vencedora. Y es simplemente por conocer la palabra y por eso Él es la palabra viva. Y lo mejor de eso es que toda la Biblia vive dentro de ti. Dice que es el Cristo en nosotros el que nos da la esperanza de obtener la gloria de la que cantamos. La gloria es un regalo increíble que Dios nos dio porque es multidimensional. Cada vez que entramos en un reino de gloria, podemos asimilar todo lo que hay en él y traerlo a nosotros mismos. Dominamos ese reino, caminamos en él, hablamos en él, lo decretamos, lo declaramos, hacemos cada acto y milagro. Lo que sea que esté en ese reino es nuestro. Una vez que dominamos ese reino, es hora de un ascenso, porque si no, no somos desafiados espiritualmente y podemos languidecer y aburrirnos. Dios nos creó con una imaginación creativa porque Él es el creador del universo y Él creó todo a través de la palabra hablada. Así que Él dijo, es de gloria en gloria en gloria. Y no digo Lori, aunque Él se lo ha dado todo a ella. Pero vamos a participar de su favor. No es Lori a Lori a Lori, es gloria. Y así una vez que dominamos ese nivel, Dios viene y dice, te voy a bendecir, a prosperar y te voy a elevar a otro nivel de gloria. Y en ese nivel de gloria hay muchas más dimensiones.
conocimiento, sabiduría, revelación, dones, llamados, mantos. Cuando dominemos ese nivel por toda la eternidad, seguiremos creciendo. Dios siempre nos estará revelando algo nuevo sobre sí mismo. Nunca lo conoceremos total y plenamente porque Él es tan magnífico. Sin embargo, cada día Él viene a revelar algo nuevo sobre sí mismo cuando nos sentamos a sus pies y le preguntamos. El primer paso es salir del escondite, las visiones proféticas que vienen con la Pei, que es la 17ª letra del alfabeto hebreo. En el reino espiritual representa una puerta a través de la cual el Espíritu se convierte en habla. El Espíritu Santo se movía. Cuando Dios creaba el mundo y todo era caos y las tinieblas cubrían la tierra y el Espíritu se movía. Y si traduces eso, habla de una fuerza o campo de energía que flotaba magnetizado sobre aquello. Pero el Espíritu estaba allí, mas no creó hasta que Dios vino y dijo, sea la luz. Que sea. Él no dijo, ya saben, tuve un sueño. Y no se puso a decir todas las palabras que decimos nosotros en discursos y declaraciones. Él simplemente pronunció una orden directa. Y miren, muchas veces pensamos que tengo que inventar algo magnífico que decir. Y cuando creó el universo y puso las estrellas en la tierra, solo dijo, luz, sé. Sí, amén. Y así inició el proceso. Y así a veces tratamos de complicar las cosas cuando es realmente simple. Así que Pei es un símbolo que representa al Espíritu de Dios convirtiéndose en habla y revelación y luego en declaración profética. Y en Job dice, si decretas algo, Él lo establecerá. Pero Él no puede establecer tu prosperidad hasta que tú lo decretes así. Así que el primer paso, incluso antes de creerlo, es verlo y decirlo. Si lo ves en tu imaginación el tiempo suficiente y sigues diciéndolo, se hará realidad, porque ahora tu fe se va a activar. Cuando tu fe se une a lo que dices y crees, se abre una puerta para manifestarse desde el reino de la gloria hacia tu reino natural. Y ahora has dado a luz un movimiento de Dios porque lo has dicho. Y ha salido del reino del Espíritu a través de tu boca el portal para que Dios ahora haya escuchado una profecía, una oración, una declaración. Y él dice, ahora puedo habitar en las alabanzas, en las palabras de la boca de mi pueblo, y puedo vivir en esa declaración y puedo hacer que se manifieste. Así que el ruaj, el aliento creativo de vida, viene cuando declaramos el poder creativo y vivificante de la palabra de Dios, simplemente dicha por nuestra boca. Pero tenemos que ser valientes con ello. Tienes que dar un paso al frente. No puedes esconderte. Tienes que salir de las sombras y tomar tu posición, porque si tú no tomas tu posición, nadie más podrá hacerlo. Y somos llamados al ejército de Joel. Y la forma en que funciona un ejército es que cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su rango. Todos siguen órdenes. Y esos tipos que se quedan dormidos en su guardia pueden ser ejecutados porque han puesto al cuerpo en peligro, a su unidad en peligro. Y así Dios nos está llamando a cada uno a unirnos y tomar nuestro lugar. Y la pastora Lori y yo hablábamos de Colorado, de camino hacia aquí, y ella me recordó que la última vez que estuve aquí, ella no estaba. Pero mencioné a las personas que tienen un sistema de creencias diciendo que son cristianas y sin embargo votan por principios impíos. Deben arrepentirse, porque no podemos decir que somos el reino de Dios y la luz y sin embargo transigir y tomar partido con un grupo de personas que son anticristo. Tenemos que ser la luz. Y hay gente aquí que necesita ocupar cargos públicos y convertirse en líderes, salir de su escondite y convertirse en líderes audaces. Saben, anoche bromeábamos porque mi vuelo era a las 4:20 y eso representa a la marihuana aquí. Y nos reímos, pero es triste que un estado hermoso como Colorado sea conocido por la marihuana.
La gente del reino necesita levantarse y cambiar eso para que Colorado sea conocido por las promesas que Dios envió a Colorado, que es un lugar de sanación, no un lugar para fumar y drogarse. Pero cuando permitimos que la gente entre a dominar o a traer miedo o a dictar, eso margina el reino de Dios. Y el reino de Dios dice que lo tomamos por la fuerza y avanzamos con un enfoque violento. Podemos ser violentos en la oración. Y cuando decretamos que Colorado va a cambiar y se va a arrepentir y va a volver a sus raíces, y va a ser una morada de cima a cima de montaña, que la gloria de Dios va a estar descansando en las cimas y la libertad va a resonar en todo Colorado. Y la libertad de Dios y su poder sanador van a fluir aquí, no una agenda demócrata. Y recuperamos lo que el enemigo ha robado. Y damos gracias a Dios por el poder y la capacidad de hacerlo, porque no somos cristianos débiles. Somos embajadores del reino de Dios. Estamos en la presencia misma de Dios. Cuando el ángel vino al sacerdote y le decía que su esposa iba a tener un bebé y que quedaría embarazada aunque había sido estéril, y él no le creyó. Y él dijo, ¿quién eres y cuál es tu nombre? Y empieza a cuestionar. Él dice, yo soy y estoy en la presencia misma de Dios y te quedarás mudo hasta que nazca ese bebé. El cielo tiene una autoridad que conlleva y nos hemos perdido esa parte. Nos han entrenado para ser dulces cristianos en el dulce más allá. Pero Dios dice que estamos en los últimos tiempos donde la oscuridad intenta eclipsar y es absolutamente imposible que la oscuridad venza a la luz. Enciendes el interruptor, ¿qué pasa? La luz disipa la oscuridad. Todo poder, toda autoridad nos ha sido dada. Y cuando nos convertimos en ese grupo militante de creyentes con el amor como la fuerza más poderosa del universo, no nos volvemos odiadores, no nos volvemos abusadores, nos volvemos amantes de Dios que aman al hombre y no quieren dejarlo en el estado en que se encuentra. Número 2 es arrepentirse del silencio o del acuerdo con cualquier mentira. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y así esta boca conlleva poder espiritual. Puedes empezar a liberar oportunidades para la gente atando y desatando. Ato el amor a ellos, ato la sanación a ellos, ato la liberación a ellos, ato ojos abiertos para ellos, para que vean dónde han sido engañados y que salgan de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y creamos puertas de oportunidad para personas que no buscan a Dios actualmente, pero que lo harán, porque hemos lanzado una invitación en el reino del Espíritu. Debemos arrepentirnos si usamos nuestra voz para chismes, maldiciones, calumnias, quejas, refunfuños o murmuraciones, porque eso es hablar muerte. Y lo que hace es atraer un reino oscuro a nuestro alrededor que luego intentará capturarnos. Pero si empezamos a hablar vida con nuestras palabras, entonces tendremos poder, unción, gloria, 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 gloria. Y nos encapsulamos con una, no quiero decir aura, el mundo lo llama aura, pero tenemos una sombra de poder dunamis. Estamos bajo su sombra. La sombra de Pedro sanaba y esa es nuestra herencia. Eso es lo mínimo que deberíamos estar haciendo. Los profetas eran arrebatados y movidos, transportados a diferentes ubicaciones geográficas. Sigo buscando eso para no tener que volar. Pero Dios dijo que tengo demasiado equipaje, que tendré que aprender a volar con menos carga si Él va a transportarme. Incluso al carro de Merkabah le cuesta levantar todo el peso que llevo. Así que debemos arrepentirnos y reclamar que nuestra boca es un instrumento enviado a este reino terrenal y somos enviados del cielo. Pon las manos sobre tu boca y ora conmigo. Señor, purifica mis labios. Señor, purifica mis labios. Límpiame como a Isaías. Límpiame como a Isaías. Haz que mi boca sea santa de nuevo. Haz que mi boca sea santa de nuevo.
Las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser vida. Porque cuando Dios busca una boca en la que confiar y usamos la nuestra mal, trayendo muerte, un cristiano ungido es más poderoso que cualquier bruja que intente realizar cualquier tipo de encantamiento o lo que sea que quieran hacer. Si usamos mal nuestra boca, es peor que la brujería. Y por eso debemos ser muy serios con lo que decimos. Podemos crear vida y vida en abundancia. Dios dijo, puedo hacer muchísimo más de lo que puedas pedir, pensar o imaginar. Dios quiere que usemos una imaginación santificada para empezar a entrar en reinos de gloria, ver qué hay en ellos y luego manifestarlo aquí en la tierra. Jesús es retenido en el cielo. Él anhela a su novia, pero no puede volver por una novia hasta que estemos sin mancha ni arruga. Pero debemos poner todo bajo nuestros pies y debemos tomar dominio y gobernar y reinar. Y somos nosotros quienes deberíamos sacar permisos diciendo qué se puede y qué no se puede permitir en el reino terrenal. Porque el cielo nos va a respaldar. Solo tenemos que creer y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El Espíritu de Dios se cierne sobre ti, como lo hizo en el Génesis. Este es un tiempo en el que Él espera que se pronuncie nuestra palabra de fe. Él espera que les hablemos a las montañas para que sean lanzadas al mar. Vives en Colorado, estás rodeado de montañas. Imagina la fe para ver esa montaña moverse de repente. Pero para Dios nada es imposible. Alguien me dio una camiseta que decía, si haces lo posible, Dios hará lo imposible. Dije que la camiseta está mal. Debería decir, si haces lo imposible, Dios lo hará posible. Dios quiere a su iglesia, su novia, en yugo igualitario, como heredera de todo lo que Él tiene, haciendo las obras mayores de esta generación. Él hizo tantas cosas maravillosas. Dice que si se escribieran todos los libros de la tierra, no podrían contenerlas. Todos los actos de los discípulos. No estamos limitados de esos actos. No hay actos que deben entrar en el reino de la tierra, que deben venir a través de ti o no podrán venir a través de nadie más, porque fueron guardados y delegados para ti. Pero si no los haces, nunca se harán. Pero a veces pensamos que necesitamos el permiso de alguien para ser grandes, para ser espectaculares, para ser cristianos increíbles, cuando solo tienes que creer que puedes. Decimos que creemos lo que Él dice. Si lo creemos, deberíamos hacerlo. Arriésgate. La primera vez que ores por alguien puede que no sane, pero estará mejor. Y si siguen perseverando, lograrán su sanación. Hebreos 11:3. Tengo que decir una escritura para que esto sea una prédica. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que son visibles. Dios es espíritu, así que servimos a un espíritu invisible que vive en nosotros, que es omnipresente. Así que cuando tenemos un pensamiento, Dios lo oye. Dios sabe por qué. Si somos creyentes, Él está en nosotros. Y así ese pensamiento acaba de pasar por su mente. Pero Él dice, sube aquí, mis pensamientos son más altos. No te quedes en ese nivel de pensamiento, cambia de parecer, arrepiéntete. Ven a un lugar más alto conmigo y permite que mis pensamientos sean tus pensamientos para que pueda elevarte a otro reino de gloria, donde puedas acceder a más poder, más prosperidad, más influencia, porque Dios te ha llamado a ser grande. Saben, la gente dice que eres cristiano, deberías ser humilde. Bueno, yo soy humilde. ¿Vieron lo que Dios hizo cuando subí los escalones? Mi micrófono se cayó de mi bolsillo. Estaba torpe y tropezando.
Esa es una circunstancia humillante. Pero ¿acaso te rindes y dices, no puedo hablar ahora? Estaba avergonzada porque se me cayó el micrófono. No, te lo metes en el bolsillo y sigues adelante. Dios sabe cómo humillarnos si no nos humillamos nosotros mismos. Él sabe cómo mantenernos humildes, pero la Biblia dice, humíllate ante el Señor para que Él te exalte. Nuestra posición es de humildad porque sabemos que Dios es quien nos capacita para hacer todo y dependemos totalmente de Él. Pero servimos a un Dios que es invisible, que es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así que nuestro trabajo es aprender a ser seres espirituales que sepan entrar instantáneamente en el reino del espíritu, para que podamos conectar con el Dios que es espíritu, para conocerle de espíritu a espíritu. Espíritu significa sabiduría de Dios, comulgar con Dios y ser conscientes de Dios en todo lo que decimos y hacemos. Vivimos como hijos de Dios guiados por el Espíritu. Esos son por los que toda la creación clama, por su manifestación para que tomen su lugar, para que se realicen obras mayores y la gloria de Dios se manifieste sobre la tierra. Aún esperamos la cosecha de 1.000 millones de almas con M, y espero que sean miles de millones de almas, porque Dios no quiere que ni una sola perezca. Pero si yo no traigo a los que Dios me ha dado a la cruz y tú no traes a los que Dios te ha dado a la cruz, los 1.000 millones de almas nunca llegarán. Y la misericordia de Dios retrasa el regreso porque Él no quiere que nadie perezca. Cuando Jesús ministró aquí en la tierra, expulsó espíritus y sanó con una palabra. Se sanó. Esas son dos palabras. Libre. Esa es una palabra.